¿Les gusta la historia? ¿Más o menos? Si hay un buen profecía. Bueno. Así que espero que les guste. No se duerman, por favor. Bueno, ¿cuántos conocen al rey David? Bueno, cuando su hijo, para entrar un poco en el contexto, muere, ¿no? Cuando Salomón muere, el que le el sucesor de Salomón iba a ser Roboam, ¿sí? Él iba a ser el próximo rey nombrado por los mismos israelitas. Pero aparece este personaje llamado Jeroboam y ahí ocurre lo que es la división del reino, ¿sí? ¿Alguno ha escuchado la división del reino? ¿Sí? Está el reino del norte, que está Jeroboam, quedó Jeroboam, y el reino del sur de Judá, que está Roboam, ¿sí? Y ahí empieza la historia, ¿sí? Cuando surge esta división del reino, la Biblia nos habla de la forma en que cada uno de los reyes tiene de reinar, ¿sí? Tenemos el contraste del reino del sur con Roboam y el contraste del reino del norte, ¿sí? El reino del sur son quizás reyes que gobiernan y reinan de una forma que le agrada a Dios. Y después, por otro lado, es todo lo contrario con el reino del norte, ¿sí? Ahí en la siguiente vamos a estar viendo algunos ejemplos. Estaba Jeroboam, después estaba Nadab, ¿sí? Que hizo lo que ofenda al Señor porque siguió el mal ejemplo de su papá. Basá, que hizo lo que ofenda al Señor porque siguió el mal ejemplo de Jeroboam, el abuelo. Elá, que provocó la ira del Señor con sus ídolos inútiles, haciendo pecar a Israel. Simri, que hizo lo que ofende al Señor porque siguió el mal ejemplo de Jeroboam. Omri hizo lo que ofende al Señor y pecó más que todos los reyes que lo precedieron, porque siguió el mal ejemplo de Jeroboam. Y por último, el rey Acab, que es el donde vamos a estar situados hoy en el contexto de la historia de hoy, hizo lo que ofende al Señor más que todos los reyes que lo precedieron. Hizo más provocar la ira del Señor. Ninguno de estos reyes agradó a Dios. En el reino del norte, todos los reyes mencionados, acá en Primera de Reyes, capítulo del 15 al 16, ofendieron a Dios. Y esto se debe a que desde la fundación del reino del norte, cuando ocurre la división, se adoptó un sistema de religioso idólatra. Ya vemos como ahí tenían ídolos, estaban los fenicios, los cananeos, así que ya desde un principio empezó mal y siguió mal. Así que Elías viene en ese contexto. Bien. Apréndanse todos los nombres porque después tenemos un examen. Nada, mentira. Bueno, y en este caso, ya entrando por ahí en lo que es la historia de Elías, él está situado no en el reino donde los reyes hacían lo que agradaba a Dios, sino en el reino donde se ofendía a Dios, ¿sí? Todo Israel estaba sometido bajo el gobierno de este último, Acab. Imagínense, si nos pudiésemos poner quizás en el contexto de hoy, es como si el presidente de la nación, ¿no?, oficializara, ¿no?, un tipo de religión, un tipo de culto, el cual todos tenemos que empezar a cumplir, ¿sí? Y no podemos tener otra opción, si solamente tenemos que dedicarnos a adorar, en este caso, ¿no?, a Baal. ¿Qué es lo que pasó? Este último Acab, como dice que ofendió mucho más que los que estaban anterior a él, se casó con una mujer de otro lugar, de otra cultura, de otra ciudad. Eso estaba prohibido para los reyes. Entonces ya arrancó mal él de entrada. Y empezó a adoptar la cultura de su esposa, de Jezabel. Quizás muchos la han escuchado. Y bueno, ¿qué cosas hizo Acab en su reinado? Podemos ver un par. En primera instancia, promovió más que todos los demás la idolatría. Empezó a construir altares, templos, ¿no?, donde se empezaba a adorar a Baal y a Asera, que eran estos dos dioses de la época. Empieza también, de por sí, fabricó una imagen para que se pudiese adorar a Asera también. Y por sobre todo esto último, ¿no?, que sabemos que un sistema de culto tiene sus costumbres, tiene sus rituales. Entonces, ¿qué pasaba? Lo que se proponía en lo que es la adoración a estos dioses falsos eran prácticas totalmente inmorales de índole sexual, era sacrificio de niños, sacrificio de animales, ¿sí? O sea, había muchas prácticas terribles. Entonces imagínense cómo la cultura del reino de Israel empezó a adoptar todo esto, ¿no? Era un tiempo oscuro. Y en este contexto, ¿no?, un tiempo oscuro, una espiritualidad un poco desviada, apartada de Dios, que en donde estaban poniendo su confianza en estas deidades, que era Baal y Asera, y saben que
Esto de entrar en el contexto nos va a ayudar mucho para después, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasaba? Baal era el dios de la lluvia y el trueno, ¿sí? O sea, se le adoraba como para poder tener cosechas abundantes, ¿sí? Para que lloviera sobre la tierra, hubiera un mayor cultivo y mayor cosecha. Y también Acera, que era como la diosa de la fertilidad, ¿sí? De la procreación, de la vida, por así decirlo. Entonces, en toda esta densidad y oscuridad que estaba viviendo el pueblo, entra Elías en escena, ¿sí? Y Elías es un personaje un poco atípico de la Biblia. ¿Por qué? Porque muchos de los que estudiamos tienen por ahí genealogía, se sabe de dónde vienen, tienen un contexto, pero Elías aparece de forma repentina, ¿sí? Él entra ahí al palacio, ahora lo vamos a ir viendo, entra al palacio y se presenta, ¿no? Con valentía. Y no se nos da mucha información. Y para poder entender un poquito más el contexto, ¿no? Y también la historia de Elías, les vamos a pedir, vamos a hacer un poco de lío acá, vamos a pedir que nos podamos juntar en grupitos y vamos a tener 5 minutos para leer el capítulo 17 de Primera de Reyes, ¿sí? El que no tenga Biblia, yo tengo una acá física, así que júntense ahí las primeras 2 filas, así sucesivamente, y vamos a tener 5 minutos para leer este pasaje. No tengan miedo de hacer lío. Primera de Reyes, capítulo 17. ¿Estamos? Listo. Bueno, el lema de este mes, de agosto, es la historia detrás de un gran hombre, ¿sí? Ahora la pregunta es, para que podamos pensar entre todos, ¿qué es lo que hace a Elías en este pasaje que leímos, para que podamos pensar, qué es lo que hace a Elías un gran hombre en este pasaje? ¿Qué pueden decir u opinar? La obediencia. Obediencia. La fe. Fe. ¿Qué más? Hay mucho que podemos aprender de Elías. Temeroso a Dios. Las palabras de Dios que decía, cómo Dios lo usaba. Esa sinceridad de cuando muere el hijo de la viuda, decirle, Señor, encima que vengo, como que venía y ya venía pidiéndole a la viuda cosas que no tenía y se muere el chico, entonces esa sinceridad. La sinceridad que tenían cuando se muere el hijo de la viuda y se presenta a Dios. Exacto. El versículo lema de este mes está en Santiago 5:17, que dice Elías. Ahí está. Elías era un hombre con debilidades, como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. ¿Sí? Quizás el contexto en el cual se encontraba Elías, como mencionabas al comienzo, es diferente al de hoy. Quizás no tenemos reyes o otros ídolos o dioses como Baal o Acera. Pero a lo mejor el contexto espiritual sí es lo mismo, porque a lo mejor sí hay ídolos, a lo mejor sí hay algunas cuestiones que van en contra de nuestra fe, en contra de nuestra obediencia a seguir a Jesús, ¿sí? Por eso hoy queremos hablar acerca de algo que creemos que es muy importante, que son valores para la vida, porque quizás a veces hay algunos valores que se han desvirtuado, o a veces que los conocemos, pero a lo mejor en la práctica no los estamos poniendo en práctica. Así que vamos a hablar acerca de los valores para la vida. Bien, y teniendo en cuenta estas cualidades que ustedes dijeron, por ahí, bueno, la fe, ¿no? La obediencia, nos gustaría poder ver algunos valores que tiene Elías en este pasaje, y el primero es fidelidad, ¿sí? Bien, en el versículo 1 dice que Elías, ¿no? El de Tisbé de Galat, fue a decirle a Acab, tan cierto como que vive el Señor Dios de Israel, a quien yo sirvo, te aseguro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. ¿Sí?
imaginémonos un poquito la escena. Todo el contexto que venimos hablando, las prácticas, lo imagino como una película, ¿no? Y está el rey en su palacio, un palacio bastante lindo, sí. Más adelante el pasaje nos dice que murió en un palacio hecho de marfil, o sea, algo muy costoso. Y entra Elías, irrumpe así en el palacio y dice, no entra con palabras bonitas, ¿no? Como mi señor, aquí estoy. No, entra y le dice de una, con un juicio de parte de Dios, ¿no? Le dice, te aseguro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. No titubea, como que tiene convicción de quién es el Dios que sirve, ¿no? Y confronta, esta es una confrontación hacia Acab de lo que venía haciendo, que estaba mal, y le dice básicamente que el Dios que servís no sirve, ¿no? No puede hacer nada. El Dios verdadero es el único que puede controlar la lluvia, puede controlar la naturaleza. Y esta declaración, como había dicho, es un desafío directo al Dios de ese momento, ¿no? A esta deidad que supuestamente controlaba la lluvia. Y al anunciar sequía, Elías demuestra que Dios está por sobre todos esos dioses, ¿no? Y Elías fue fiel, esta frase que la podamos guardar en nuestro corazón, fue fiel a Dios en un contexto y cultura donde se promovieron valores contrarios a su fe. ¿Sí? Hoy en día quizás los valores de este mundo, si nos ponemos a pensar un poquito, a identificar, ¿sí?, cómo se maneja la gente o cómo nos manejamos también, podemos ver que hay valores que van en contra de lo que creemos, ¿no? ¿Les pasa? Y quizás la semana pasada Abraham contaba, ¿no?, que no hay ni siquiera una pizca de temor de Dios. Y quizás hoy en día no tenemos estatuas físicas, por lo menos en nuestro contexto acá. Por ahí los gauchitos Gil sí, pero hablando acá, ¿no? No tenemos estatuas físicas y quizás el contexto de hoy es una idolatría distinta, ¿sí? Pero no quita el hecho de que muchas veces nuestra lealtad se ve en juego. Nuestro corazón a veces se divide. Y saben que algunos ídolos que estábamos pensando con Agus, que pudimos identificar, en primero está el ego, ¿no? Hoy en día el ego es como que es aquel que se crea su propio destino, ¿no? Su propio camino, y es fiel a uno mismo, más que a otras personas o a Dios incluso. También el reconocimiento y la aprobación de otros. Esto lo podemos ver mucho de entretenimiento en redes sociales, ¿no? Como esta sed que queremos, que tenemos, ¿no?, de querer que los demás nos miren. También el materialismo, creyendo que eso que podamos llegar a obtener nos da una identidad, un statu quo, ¿no?, las riquezas, entre otras cosas. Y estos ídolos que son por ahí visibles, otros no tanto, a veces se ganan nuestra lealtad en nuestra vida y tienen prioridad sobre nuestras vidas. Pero si pensamos en fidelidad, ¿qué es realmente ser fiel? ¿Qué implica ser fiel? Ser temeroso de Dios. ¿Es leer la Biblia todos los días? ¿Se queda solamente en eso? ¿Es venir acá a congregarme todos los domingos? ¿Servir en un área? Bueno, creo que eso en algún sentido es parte de la fidelidad, ¿no? Pero la fidelidad trata de ver en quién pongo mi confianza y la lealtad. ¿A quién estoy siendo fiel creyendo que me va a sostener? ¿No? ¿Dónde pones tu fidelidad? ¿En el laburo? ¿Dónde pones tu fidelidad? ¿En la economía del país? ¿O realmente la ponemos en Dios? ¿No? La fidelidad es en aquel en quien ponemos nuestra prioridad. Implica un compromiso constante y, como lo pudimos ver en este pasaje, aún en circunstancias difíciles, y también al costo personal, ¿no? Muchas veces el costo personal es alto y también en esos momentos implica ser fiel. Y creo que si nos ponemos a hablar de fidelidad también, no es algo pasivo, que solamente surge o nace, requiere de valentía, ¿sí? Y en estos tiempos
tiene que ver con reconocer a Dios como el único Dios verdadero, aun cuando todo nuestro contexto diga lo contrario. Y me gustaría dejarles una pregunta para reflexionar, ¿no? ¿Qué estoy haciendo o qué puedo hacer para mantener mi fidelidad a Dios en estos tiempos? Y el segundo valor, el cual queremos hablar hoy, que encontramos de Elías en este pasaje, es la dependencia. Elías tenía una dependencia total de Dios en tiempo de escasez y confía plenamente en Dios y en sus recursos. En primer lugar, lo podemos ver en el arroyo de Querit, ¿sí? En el pasaje 3, cuando dice: sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Querit, al este del Jordán. Beberás agua del arroyo y yo ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Cuando Elías declara por parte del Señor la sequía, es obvio que quizás no va a estar exento de eso, porque él vive ahí. Obviamente, de alguna manera, esto le iba a afectar también. Pero esta dependencia hizo que él pueda igual sobrevivir, tener esta provisión divina. En el versículo 5 dice: así que Elías se fue al arroyo de Querit, al este del Jordán, y allí permaneció conforme a la palabra del Señor. La palabra del Señor es lo que nos sustenta, es lo que nos mantiene firmes. Y es ahí donde Dios nos anima a permanecer, en su palabra. Elías renuncia a toda seguridad humana al esconderse en este arroyo del Querit, donde no tiene control de su sustento. Y quizás hoy en día creo que también es un desafío el no tener control sobre un sustento, el sustento de uno. O sea, muchas veces uno piensa cuando hace su presupuesto: ¿qué voy a comer? ¿A dónde vamos a comprar? ¿Cuánto vamos a gastar? ¿Cuánto hay que pagar de alquiler? ¿Cuánto hay que pagar de servicio? Y Elías es como que renuncia a toda esa seguridad humana y deja de que Dios tenga el control total de su sustento. No sabe cómo va a ser, pero confía de que Dios ahí lo va a proveer y lo va a cuidar, porque ese es nuestro Dios. El versículo 6 dice: por la mañana y por la tarde los cuervos les llevaban pan y carne, y bebía agua del arroyo. Y algo que es un dato de color interesante: los cuervos en el pueblo judío eran considerados animales inmundos. Y que Dios use cuervos para alimentar a Elías, Dios es tremendo, es muy loco. Él puede usar cualquier recurso para suplir tu necesidad. Dios puede abrir cualquier puerta de provisión, la puerta que vos menos te esperes, porque Dios es así. Dios nos sorprende y no hay límite para las bendiciones del Señor. En segundo lugar, también lo vemos con la viuda que estaba por preparar la última comida de su vida y la de su hijo, ¿no? Ya se estaban por dar a morir. Le decía Elías cuando va y le pide, decía: esto es lo último que tenemos. En el versículo 7, algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él con este mensaje. Depender también significa esperar. Elías no se movió de donde Dios lo había llamado, permaneció ahí. Y a veces en nuestra dependencia no vamos a saber cuánto tiempo hay que esperar, no vamos a tener todos los detalles. Pero hay que saber esperar, no adelantarse, no forzar las cosas. Confiar de que Dios sabe cuándo y cómo hacerlas. Cuando Elías le pide que le haga el pan, la viuda al también obedecer a eso es también una manera de, bueno, voy a confiar en la promesa de Dios. ¿Sí? Porque ella también está renunciando a su única esperanza material que tenía en ese momento. Tenía para solamente una comida. Y también podemos ver cómo la viuda confía en la promesa de Dios. Y es interesante saber que estos milagros en Sarepta, donde vivía esta viuda, muestran de que Dios tiene el poder incluso en tierras paganas. En un territorio que no adoraban a Baal, que adoraban a Baal, que adoraban a Cera y no lo adoraban a Dios, y Dios se manifiesta con poder en esos lugares, en quizás un contexto oscuro. Porque Dios tiene poder sobre la vida y la provisión, mientras que Cera y Baal no podían sostener a sus seguidores, ¿sí? La dependencia es una invitación a creer y confiar plenamente en Dios como la fuente de vida y provisión, que Él tiene el control de todas las áreas de nuestras vidas, aunque no entiendas lo que pasa, porque muchas veces no se entiende. Es reconocer eso, que no podemos hacer nada por nuestra propia cuenta,
Quizás hoy te pregunto para pensar y reflexionar, ¿cómo está mi dependencia de Dios hoy? ¿Estoy realmente dependiendo 100% en Él? O digo, sí, dependo de Dios, pero después yo hago la mía, o digo, me manejo yo. Y para abrirles mi corazón, para los que me conocen, saben que yo soy muy independiente. Y si no, pregúntenle a mi marido o a mi familia que está ahí. Yo soy una persona muy independiente y me cuesta mucho hasta el día de hoy. Y muchas veces yo tiendo a llevar esa independencia a mi relación con Dios. Es como que trato de hacerlo con mis propias fuerzas, sabiendo que con Él es mejor, pero es algo que yo tengo que decidir todos los días, porque sé que a la vez es una debilidad. Y todos los días tengo que decidir depender de Dios en esta situación que se me presenta, en mi economía, en mis proyectos, en mis planes. Todo lo que uno va viviendo todos los días es, bueno, decido Dios depender en vos, depender de que vos tenés el control, de que vos vas a proveer y vos tenés todo bajo control. Es un desafío esto de renunciar a mi autosuficiencia para soltar el control y que Dios tome el control total, no de mis seguridades, porque muchas veces queremos hacerlo de nuestras propias fuerzas. Yo puedo, Dios, si necesito yo te aviso. No, hay que depender 100% de Dios. Y a veces es difícil ponerlo en la práctica, porque a veces terminamos haciéndolo inconscientemente. Así que la invitación es hoy, ¿cómo estoy dependiendo de Dios? ¿Estoy realmente dependiendo totalmente de Él? Y cuando uno decide depender es como soltar las llaves del auto y dejar de que Dios maneje y yo soy el copiloto. A veces cuesta porque uno de copiloto, quizás los que saben manejar, poner la luz de giro, mantenete en la velocidad, cuidado con la persona, mirá, mantenete en tu carril. Cuando Daniel tuvo que manejar por primera vez en ruta. Confirmo. Yo era re pesada porque obviamente uno quiere ahí meterse y a veces tratamos de hacer lo mismo con Dios. Pero poder quedarnos en copiloto y dejar de que Dios maneje, vamos a llegar al viaje, vamos a llegar al destino y confiar de que Dios tiene todo bajo control. Y podemos descansar en eso, ¿sí? Así que ese es el segundo valor, la dependencia. Tremendo. No me corran las páginas. Bueno, abriendo el corazón, ella dijo que era independiente. Y el tercer punto es obediencia. ¿Sí? Este es el tercer valor. Y yo soy muy obediente. Nada, mentira. ¿Ah, sí? Es broma. Bueno, si podríamos definir lo que es obediencia, es acatar o cumplir órdenes de un superior. ¿Sí? ¿A cuánto les cuesta esto? Sean sinceros, aquí no va a pasar nada. Ahí veo algunos padres que están mirando a sus hijos. ¿Cuál es tu reacción? A ver, esto, los chiquitos acá. ¿Cuál es tu reacción cuando tu mamá te manda a, no sé, ordenar tu ropa, tender la cama? ¿Le decís sí, mamá, de una? ¿O no? A ver, los papás ya están poniendo cara. ¿No? O por ahí los esposos, esposas, ¿no? Cuando te toca, te dicen que hagas algo y uno medio que gruñe por dentro. O a ver, ¿no les pasó esto? Esto me mata, ¿no? Uno sabe que tiene que, no sé, tiene que poner un lavado, ¿no? Y viene esta persona y te dice, tenés que poner el lavado. Y es como que ya no tengo ganas de hacerlo. Ya ¿viste? sé lo que tengo que hacer, no me digas. Yo sabía que lo tengo que hacer. ¿Les pasó? Bueno, esto es abrir el corazón, pero pasa. Se te van las ganas. Entonces, este es un valor, la obediencia, que hoy en día es relevante, ¿sí? Pero está en crisis en nuestra sociedad. Hoy quizás en la educación, a nivel familiar, ¿sí? Este valor de la obediencia no se toca mucho, se ve como algo un poco negativo, ¿sí? ¿Pero por qué? Hay un fuerte énfasis hoy en día en nuestra sociedad, ¿no? Individualista en la autonomía personal, en poder seguir nuestro propio camino, ¿no? Yo me mando solo, ¿no? Y solamente escucho las indicaciones de mi corazón y voy armando mi propio camino sin tener en cuenta a nadie, ¿no? Y saben que esto es difícil, o sea, estos valores que estamos hablando son difíciles. ¿Sí? No es que es fácil. Elías nos inspira con su ejemplo, como veníamos hablando, fidelidad en dependencia y también la obediencia. Pero es interesante, lo habrán visto cuando en el capítulo 17
el verbo que se repite cuando Dios le pide algo a Elías es fue. Fue y lo hizo, ¿no? Y la respuesta de Elías es decisiva, es confiada, a pesar de la improbabilidad de lo que pueda llegar a pasar. Y eso es interesante. Algunas personas, obviamente, que son más estructuradas, mentira. Otros que somos un poco más espontáneos, por ahí les cuesta un poquito más, un poquito menos, pero la obediencia de Elías que nos propone y nos enseña tiene ciertas cualidades. En primer lugar, es inmediata, ¿sí? Tiene una inmediatez. También hay una confianza, ¿no? Acepta la provisión inusual, esto de los cuervos, esto de una viuda que le quedaba el último plato de comida. También es una obediencia sacrificial, porque renuncia a su comodidad, ¿no? Y tiene que ir a esconderse. Ya quedó fijo como el fugitivo, ¿no? Y se tiene que esconder en un arroyo para que no lo agarren y lo maten. Entonces, también la última es que a través de su obediencia impacta y bendice a otros. Y esto es interesante, porque su obediencia en Sarepta, el hecho de que él haya ido, ¿no? Trajo como repercusión milagros en la economía de esta viuda y también un milagro de resucitación incluso de su hijo, ¿no? Y creo que si pudiésemos ya darle otro aspecto también a la obediencia, es una respuesta, ¿sí? La obediencia es una respuesta, es una acción voluntaria y consciente a seguir una instrucción. Y en la medida que Elías fue obedeciendo, fue conociendo un aspecto de Dios, ¿sí? Fue profundizando en la persona de Dios. Y nuestro día a día, ¿sí? Se ve lleno de momentos para tomar decisiones, todo el tiempo. O sea, desde que nos levantamos, decidimos si nos levantamos o no, ¿no? Suena la alarma, decidís si la posponés o no. Entonces, todo el día hay decisiones pequeñas, grandes, ¿sí? En la cual nuestra obediencia está en juego, todo el tiempo. Y se presentan oportunidades, ¿no? En el laburo, cuando voy en el auto, cuando estoy en la escuela, en casa, se presentan oportunidades para decidir, elegir por la obediencia o por la desobediencia, ¿sí? No hay un punto gris acá. No hay, no sé cómo sería, como el conjunto de las dos, ¿no? Pero no hay un punto gris, es obediencia o desobediencia. Y saben que a mí, sinceramente, hasta el día de hoy, quizás recordaba cuando estábamos armando este sermón, es más fácil obedecer cuando alguien te dice, no sé, por ejemplo, mi mamá, ¿no? Me decía, Emiel, si vos terminás tu tarea, vas a poder salir para, no sé, andar en skate y jugar a la pelota, ¿no? Entonces yo agarraba los cuadernos para poder salir. Era un estímulo, ¿no? Recompensa. Pero creo que cuando comprendemos, ¿no? Que obedecer a Dios, ¿no? El estar en su voluntad, produce algo en nuestras vidas. O sea, es necesario, creo que para obedecer, comprender que por ahí hay una recompensa, hay algo de fondo, ¿sí? ¿Qué es lo que produce en nuestra vida la obediencia? En primer lugar, un sentido. En nuestra vida empieza a tomar sentido cuando empezamos a obedecer a Dios. Hay significado, ya no vivís por vivir. Haces algo porque Dios te está haciendo parte de la gran historia en la cual somos todos parte acá, ¿no? La historia de la redención de la humanidad. Y esto, ¿no? Tiene también produce transformación en mi vida, en mi entorno, ¿no? Y entre otras cosas, podemos ver que de fondo a acatar la obediencia, a ser obedientes para con Dios, hay como ciertos efectos buenos, ¿sí? Y no digo de tener que como recibir o obedecer pensando ya en la recompensa. No, porque ahí ya erramos, ahí ya está. La motivación es equivocada, sino que es obedecer, seguir esos pasos
y vamos a empezar a ver esos efectos, esos beneficios de servir y obedecer a Dios. Y saben que la obediencia no existe sin la acción. Entonces, creo que es necesario, ¿no? Y van de la mano, tener en cuenta esto, de que la obediencia nos va a llevar sí o sí a dar pasos, nos va a sacar de nuestra comodidad en el día a día. Y me gustaría dejarles otra preguntita más, y es, ¿cuál está siendo nuestra respuesta frente a las instrucciones o propuestas que Dios tiene para nuestra vida? ¿Cuál está siendo nuestra respuesta? ¿No? Empezamos no, ya está, prefiero hacer la mía, o no sé qué bueno me traerá eso, no sé qué bueno me traerá quizás frenar para poder ayudar a otro. No, o sea, es necesario estar sensibles, así como Elías, a Dios, a lo que Él quiere hacer para con nuestra vida. Sí, y Elías, con su ejemplo, en este relato creo que nos anima y nos inspira a poder, en este contexto capaz no es el mismo, como decíamos al principio, pero quizás es igual de oscuro, con el mismo contexto espiritual, nos anima a ser intencionales, a sumar o a reforzar uno de estos valores en nuestras vidas, ¿sí? Hablamos de la fidelidad, de la dependencia, de la obediencia. Quizás hoy que podamos reflexionar cuál es esa área que me toca reforzar o que me toca añadir en mi vida cristiana, en mi vida diaria, en mi relación con Jesús, ¿sí? Es necesario pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos ilumine para ver cómo está mi fidelidad, qué es aquello que quizás está teniendo la prioridad en mi vida, qué es aquello que quizás en lo cual yo estoy poniendo mi confianza en vez de en Dios, qué es aquello que está ocupando el lugar de Dios como el único Dios y verdadero, ¿sí? En la obediencia, quizás con qué personas me estoy rodeando como iglesia, que podamos entre todos también ayudarnos a obedecer aquello por lo cual Dios nos llamó, para poder hacerlo juntos también como iglesia. Y acerca de la dependencia, el que a medida que elegimos por Dios, el poder experimentar y vivir dependientes de lo que Él puede hacer para sustentarnos y protegernos. Y quiero terminar con esta frase, mientras los músicos van a estar pasando. Dice, la fidelidad de nuestras vidas tendrá efecto en nuestra obediencia. Y en medida que obedecemos, somos dependientes de lo que Dios puede hacer. Y creo que este es el desafío, esto es lo que queremos que hoy se puedan llevar, ¿sí? Animarlos. Totalmente, como hemos dicho, estos valores hoy en día están en crisis y es difícil, es complicado, ¿sí? Elías por ahí nos muestra su ejemplo y se le ve como que lo hace así de manera espontánea o que es fácil, pero no, y les animo a que ahora en este tiempo, en estos minutitos que tenemos de poder adorar a Dios, de poder buscar su presencia, pedirle al Espíritu Santo, ¿no? En primera instancia de que nos ayude a poder ir hacia adentro y ver dónde está puesta nuestra fidelidad, ¿no?